Hola, shalom, bendiciones y seguimos con la historia de los reyes. Ahorita estamos en un caso así muy trágico, en lo peor que pudo haber sucedido aquí. Acuérdate que una casa dividida no prospera y el reino de Dios se dividió a causa de la idolatría que propició, que consintió el rey Salomón. El reino se divide en 2 tribus y en 10 tribus. Y hoy vamos a hablar sobre el reinado de Jeroboam, que estaba reinando sobre las 10 tribus. Un efraimita que se le había dicho, Dios le había dicho, voy a edificar tu casa, la voy a firmar tu casa si oyes y obedeces mis mandatos. Pero Jeroboam, ya cuando se sintió rey, típico, ya cuando se le subieron los humos, ya se sintió grande, porque ya era rey. Entonces él dejó de pensar en Dios y empezó a pensar en él, en sus intereses. Dejó a Dios de lado y empezó a concentrarse en él. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo mío? Y como dice la gente, a veces tienes que pensar en ti, es que te lo mereces, y te empiezan a levantar el ego, el yo-yo. Pero con un reinado en el reino de Dios no debe ser así. Y la palabra dice que a nosotros nos hizo reyes y sacerdotes. Y tenemos que tener cuidado de no tener una actitud como la de Jeroboam, tampoco como la de Roboam, que nomás empezaron a pensar en ellos. Entonces Jeroboam se fue ahí a un lugar y habitó ahí en Siquem. Y Jeroboam dijo, híjole, este pueblo tienen 3 fiestas solemnes en las que tienen que ir a adorar a Jerusalén. Y en Jerusalén está Roboam reinando, el hijo de Salomón, reinando sobre 2 tribus. Pero cuando vayan las 10 tribus a Jerusalén a adorar, porque así está estipulado en la palabra de Dios, que 3 veces al año vayan, ¿se van a querer quedar allá? No, tengo que hacer algo, dijo Jeroboam, para que esto no suceda, porque él estaba pensando en sí mismo. Porque él no quería perder el reino. Cuando la gente se vaya a Jerusalén a adorar y Roboam los va a convencer, entonces van a venir y me van a mandar a mí. Porque pensó que el reino dependía de sus fuerzas. Se le olvidó que lo había dado la profecía para ser rey, y el que le había dado la instrucción para edificar su casa, fortalecer su casa, su reinado, había sido Yahweh. Él creía que dependía de él. Ese fue el problema de Jeroboam. Entonces, ese problema, ese pensamiento que no viene de Dios, lo llevó a cometer las peores atrocidades que hasta la fecha están causando graves problemas en el pueblo de Dios. Que hasta la fecha nos han llevado a no obedecer la palabra de Dios. ¿Qué hizo Jeroboam? Yo te invito a que leas el libro Primero de Reyes, capítulo 12, a partir del verso 25. Jeroboam lo que hizo fue hacer 2 becerros de oro. Un becerro lo puso en Betel y el otro en Dan. ¿Y sabes lo que le dijo el pueblo? Oigan, pueblo, estos becerros de oro vamos a adorar, porque estos son los que los sacaron de Egipto. Fíjate, allá con Moisés hicieron, cuando salió el pueblo de Egipto, cuando estaban en el Sinaí, hicieron un becerro de oro. Pues Jeroboam duplicó el pecado. Él hizo 2 becerros de oro y le dijo al pueblo, estos son sus becerros, sus dioses que los sacaron de Egipto. Y tú te puedes preguntar, pero ¿cómo la gente se deja llevar por esa tontería? Lo mismo me pregunto yo en estas épocas. ¿Cómo no podemos entender la palabra de Dios? ¿Cómo nos hemos podido dejar llevar por la idolatría? Nada más porque un Jeroboam lo ha dicho, nada más porque alguien utilizando la palabra de Dios la ha distorsionado. ¿Cómo podemos decir que ya no hay ley, que ya no debemos de respetar los mandatos de Dios porque alguien lo dice? Si la palabra de Dios dice lo contrario, estamos cayendo en lo mismo. Y esta es la enseñanza básica que nosotros tenemos que tener. Volver a obedecer a nuestro Dios. Jeroboam provocó la desobediencia. Aparte que el pueblo ya venía como un poquito adiestrado, adiestrado no. Se les hacía común porque ya con Salomón, que Salomón hizo lugares altos, entonces su corazón ya se había cauterizado, aún su conciencia se había cauterizado. Habían dejado de oír a Dios para oír a los hombres, y con eso tenemos que tener también mucho cuidado. Tenemos que oír y obedecer primero a Dios antes que a los hombres, por más lindos que parezcan las personas. Pues esto hizo Jeroboam. Y aparte que Jeroboam
Acá la misma historia está en el libro de Crónicas, primer libro de Crónicas 11, bueno, la prosperidad de Roboam, y aquí tenemos el reinado de Jeroboam. Y dice que puso él a sus propios sacerdotes. Dios había mandado que la tribu de Leví iban a ser nada más los sacerdotes. Pues Jeroboam, dice en segundo libro de Crónicas, Jeroboam puso a sus propios sacerdotes, desechó a los sacerdotes de la tribu de Leví. Y estos levitas se fueron también con Roboam. Los desechó para darle gusto al pueblo, porque empezó a decir, ¿quiénes quieren ser sacerdotes? ¿Quiénes quieren tener puestos aquí en mi reinado? Y la gente se sentía muy grande porque ya tenían un título. Acuérdate que nosotros en el reino de Dios no andamos por títulos. Muchas veces en algunos lugares donde se predica la palabra de Dios, se ha promovido que, ahora tú tienes el título de profeta, nada más porque al líder se le ocurrió. Tú vas a ser ahora un apóstol, nada más porque al líder se le ocurrió. Y en una ceremonia muy emotiva, carnalmente emotiva, le dan esos títulos. Pero aquí lo más importante es realmente ser un apóstol, realmente ser un profeta, realmente ser un sacerdote, no movido por una emoción, no movido por un deseo de un líder como fueron estos sacerdotes. Jeroboam puso a los sacerdotes que él le dio la gana. Dice la palabra de Dios también que la gente subía a adorar a esos becerros de oro y a los demonios. Porque seguramente Jeroboam también había puesto demonios. Fíjate qué mal hizo este Jeroboam. Primero que nada puso otros dioses. Primero que nada dio forma de imagen a otros dioses y dijo que ellos nos habían sacado de Egipto. Y luego puso a que los adoraran junto con demonios. Estableció sacerdotes de donde él le dio la gana. Y para rematarla, con todas sus malas acciones, Jeroboam, nada más por no perder el reino, nada más por él ser el rey, instituyó fiesta solemne en el mes octavo. Si nos vamos a las fiestas que Yahweh instituyó en Levítico 23, no hay ninguna fiesta solemne en el mes octavo. Pero ¿qué está haciendo Jeroboam? Desechando las fiestas que nuestro Dios instituyó y poniendo sus propias fiestas para que el pueblo no fuera a Jerusalén. Y le dijo, oigan pueblo, pobrecito ustedes, pueden adorar aquí a Dios, ya no vayan a Jerusalén. Es más, adoren aquí a los becerritos que yo les hice, son de oro al cabo. Adórenlos aquí, porque al cabo que Dios donde quiera está. Esa es la frase que emplean las personas que no quieren realmente que tú vayas a la presencia de Dios. No, las personas que no quieren realmente, si tú estás tomando este conocimiento, que debemos de volver a la casa del Padre. Hay personas que no van a querer, porque van a tener miedo de perder sus beneficios. Es más, de perder su reputación. Si tú te vas realmente a adorar a Dios y no a los becerros de oro. Y te van a decir, no te preocupes, te puedes quedar aquí adorando a Dios, al cabo que donde quiera está. Pero Dios instituyó sus mandatos, los que nosotros debemos de obedecer. Entonces, en el mes séptimo, por ejemplo, que era el mes en el que tenía que ir el pueblo a adorar a Jerusalén, le dijo, no vayan. En el mes octavo, nosotros vamos a tener aquí nuestra fiesta. ¿Qué hizo Jeroboam? Cambió los dioses. Cambió a nuestro Dios por otros dioses, cambió el calendario, cambió el sistema sacerdotal como a él le dio la gana, nos cambió todo. Desde entonces tenemos cambiado el calendario. Desde entonces empezamos a dejar de celebrar las fiestas. Desde entonces desobedecimos completamente el cuarto mandamiento, que es santificar las fiestas o celebrar las fiestas que Dios nos impuso en Levítico 23. Y sobre todo, desde entonces se dio con mayor fuerza la idolatría, dejando a nuestro Dios y empezar a adorar a imágenes creadas por hombre, imágenes de acera, y diciéndonos que necesitamos de intermediarios para poder adorar y acercarnos a nuestro Dios. Hay un solo intermediario,
dice la palabra, entre Dios y los hombres. Su nombre es Yeshua, nuestro Señor. Y seguiremos viendo del reinado de Jeroboam en el siguiente video. ¿Sale? Shalom.